efectivamente decidí poner en el tema de esta semana la cuestión del erotismo y ser mujer. Creo que en sesiones pasadas, como saben, veo algunos rostros nuevos y eso la verdad es que me llena de entusiasmo, porque eso quiere decir que estamos llegando cada vez a más espacios. Entonces la verdad es que eso me complace y me llena de mucho gusto. Entonces, pues la verdad es que este es un espacio que, repito, se inició hace aproximadamente 2 meses, en el cual, gracias a Gaby León, ella nos proporcionó, digamos, como un público en general, referido a mujeres que han padecido o incluso han estado en situaciones o circunstancias complicadas y difíciles. Y obviamente hemos intentado también aportar este espacio, obviamente por la contingencia, sabemos que no podemos reunirnos, sabemos que no podemos a lo mejor tener ciertas herramientas o incluso ciertos espacios, como desde un espacio terapéutico hasta incluso un espacio de reunión, desde nuestras amigas hasta nuestros familiares, ¿sí? Entonces, pues eso obviamente va generando desde estrés, obviamente mucha ansiedad, incertidumbre, ¿no? Entonces, pues elegimos proporcionar este espacio cada 15 días, los jueves a las 8 de la noche. Entonces, así como el día de hoy yo soy la ponente que Centro para la Salud Emocional está poniendo al frente, tendremos el placer y el gusto de en 15 días tener a Montserrat García de nuevo, ahora con su tema de maternidad. Entonces, pues bueno, habiendo hecho como esta pequeña introducción, ¿por qué elegir erotismo y ser mujer? Creo que pese a que puedo hablar desde mi experiencia personal, donde me he situado a lo mejor con las personas adecuadas en el sentido de mi entorno, las amistades que he elegido o incluso donde yo me he permitido profundizar un poquito más social e interpersonalmente, me ha dado la oportunidad de conocer ciertos aspectos que a lo mejor muchas personas no han tenido como tal la oportunidad de conocer, ¿sí? Creo que desde ese punto he sido muy curiosa en cuanto a cómo funciona desde la mente humana hasta el ser humano, ¿no? No solo en sus procesos psicológicos, sino también incluso en sus procesos biológicos y orgánicos, ¿sí? Y creo que la parte de la sexualidad humana como tal es primordial, es incluso sumamente extensa, porque solo lo situamos a veces en una cuestión totalmente genital, cuando no es así. Y precisamente por eso no quise mezclar o incluso poner como título sexualidad, ¿sí? Sino más bien enfocarme como a esta cuestión de qué es el erotismo y que a veces confundimos con una parte totalmente genital o sexual e incluso con una parte de atracción física solamente, que yo considero que va muchísimo más allá de ese trasfondo, ¿no? Yo de erotismo lo concibo como la capacidad que tenemos el ser humano de descubrir como la pasión interna, hasta incluso descubrir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que en algún momento nos puede despertar curiosidad, ¿sí? Y creo que el ser humano por naturaleza es curioso, sumamente curioso. Entonces, erotismo yo hoy lo consideraría o incluso lo conceptualizaría como el poder reconocer aquello que nos puede desde apasionar hasta incluso generar ciertos aspectos de percepción sensorial. ¿Y a qué me refiero con percepción sensorial? El erotismo, a mi percepción, va a tener que ver 100% con nuestros sentidos. Y parte fundamental de nuestros sentidos, además de la vista, el olfato, el gusto,
obviamente la cuestión del tacto y obviamente el oído, creo que hay una parte muchísimo más fundamental que hay que estimular. Y a lo mejor por una cuestión de género podría decir que se estimula muchísimo más en las mujeres la parte del cerebro, ¿no? ¿Y por qué voy hacia a lo mejor una parte biológica, ¿no? Obviamente, el deseo sexual, el deseo, el anhelo, la motivación, todo esto surge en nuestra mente. Todo esto surge desde nuestro sistema límbico, desde nuestra amígdala. No me voy a meter como tan profundo en cuestiones a lo mejor neurobiológicas, pero creo que sí es importante que todo esto sepamos que empieza en nuestro cerebro, que empieza en nuestra cabecita, que obviamente es una parte fundamental de poder conocer desde cómo funcionamos hasta incluso cómo podemos activar ciertas partes de placer. Que de igual manera, vuelvo a decir, a veces el placer solamente lo asociamos con ciertas áreas que podemos a lo mejor identificar como erógenas. Y no es así. Creo que el placer aportado desde la sensualidad, y hablo de igual manera que la sensualidad es esta capacidad que tenemos el ser humano de recibir y de poder percibir sensaciones agradables o desagradables con nuestros sentidos. Para mí eso es efectivamente la sensualidad, ¿no? Y obviamente esto, si se ve rodeado, ¿no?, de todo un ambiente e incluso de una actitud, entonces de ahí va a venir la parte erótica. El erotismo a lo mejor lo podemos concebir como un tipo de lencería, o incluso como a lo mejor generar todo un ambiente o unas fresas con chocolate y a lo mejor una copa de vino espumoso. O sea, eso ya es ir generando desde ciertos aspectos sensuales, porque van a entrar por nuestros sentidos, y sabemos que desde el punto a lo mejor que entramos a la habitación y olemos una velita, es como, algo se empieza a activar, obviamente en nuestro cerebro, en este sistema límbico, en esta amígdala, ¿no? El sistema límbico va a absorber estos estímulos, va a generar un impacto en la amígdala y entonces va a generar una emoción. Esta emoción puede ser desde excitación, expectativa, miedo, alegría, a lo mejor enojo, o sea, puede generar todo un sinfín de emociones. Y entonces desde ahí también empieza la estimulación. El día de hoy quiero rescatar que, bueno, a lo mejor comprendiendo un poquito mejor este proceso de lo que implica sentirse erótico, ser erótico, que va muy de la mano de la cuestión sensual, sensorial. Entonces, vamos a comprender y posiblemente vamos a darle otro significado totalmente diferente del que conocemos a la sexualidad humana. Porque entonces no solo se va a tratar de besos, caricias, se va a tratar de generar una expectativa. Y no me refiero solamente a la expectativa con el otro. Creo que en este sentido, el objetivo como tal de hoy, con el título que remarco, Erotismo y ser mujer, es explorar qué tanto nos sentimos eróticas, qué tanto nos sentimos sensuales, qué tanto buscamos aspectos en nosotras mismas que nos generen placer, que a lo mejor tenemos ganas de explorar, pero no nos atrevemos. Y no nos atrevemos porque a lo mejor nos da pena nuestro cuerpo, porque a lo mejor no nos sentimos confiadas con nuestra pareja, que también puede ser el caso, que no nos sentimos confiadas incluso cuando nos bañamos, ¿no?
muy al principio de la plática comenté, ¿no? Yo he tenido la oportunidad a lo mejor de encontrar personas que han sido abiertas en cuestiones de mente, de comunicación. ¿Por qué? Porque creo que también es un factor muy importante la educación que viene desde casa, que posteriormente en la adolescencia también se ve un impacto dependiendo del tipo de amistades que vamos a tener. Porque entonces en este despertar sexual, en este despertar del gusto por el otro, ¿no? O por la otra también, entonces vamos a ir viendo cómo vamos construyendo nuestro yo sensorial, nuestro yo erótico, nuestro yo sexy, ¿sí? Y que muchas veces estamos peleadas incluso con esa visión. Estamos totalmente negadas incluso a poder experimentar, vivir, explorar, ¿sí? Creo que es algo que incluso la sociedad a veces todavía nos marca un poco, el tú no tienes derecho a explorar, el tú no tienes derecho a conocer, ¿sí? Porque entonces si conoces más de uno, pues ya empiezan a lo mejor estos juicios, ¿no? De igual manera, cuando uno quiere explorar por curiosidad, pues a lo mejor tampoco es buen visto, no es bien visto, porque uno le designan, las señoritas deben, y aquí pueden salir como un montón de deberías, ¿no? Pero las señoritas deben de solo tener relaciones o solo explorar su cuerpo con su pareja. O solo deben de hacerlo cuando quieran a su pareja. O solo deben de hacerlo hasta que estén casadas. Entonces podemos ver un sinfín de juicios que nos han impedido el derecho de disfrutar y de explorar. Y hablo de explorar con el hecho, a lo mejor, como mencioné hace ratito, de comprarnos una vela aromática o de masaje, encenderla mientras vamos a tomar un baño de burbujas, a lo mejor, y que es un espacio 100% que podemos dedicarnos a nosotras mismas. El día de hoy, precisamente, las invito a eso, las invito a que tengan la oportunidad, a que se regalen el emprender una nueva aventura con su cuerpo y con uno mismo. Esto puede ser de la manera en que cada una de ustedes se sienta cómoda. Si eso implica como no, pues a lo mejor ni siquiera me hago mi examen mensual mamario, ¿no? O sea, ni 5 minutitos después del baño, ni siquiera yo me toco. O incluso me baño súper rapidísimo porque, no, o sea, ¿qué me voy a estar ahí viendo la celulitis? O incluso, ¿qué me voy a estar viendo ahí la cicatriz a lo mejor de la cesárea? Y entonces desde ahí ya no necesitamos a la sociedad para juzgarnos, porque entonces nos tenemos a nosotras mismas, ejerciendo ese papel de juicio, ejerciendo ese papel de verme mal, sentirme mal con lo que tengo, con lo que habito, sentirme incómoda, en displacer incluso de que a lo mejor puede que tenga celulitis en cierta parte de mi cuerpo, pero a lo mejor también hay otras partes que son muy suaves y que me gusta acariciar. O que incluso al momento de verme en el espejo me encanta entonces maquillarme de cierta manera, porque eso me hace ver con los ojos más grandes y me hace ver la sonrisa que tengo. Y entonces hay tantas cosas que muchas veces ya vamos perdiendo conforme tenemos esta vocecita interior que nos va recordando en cierta medida que en algún punto alguien nos dijo que no teníamos el derecho a disfrutar. Y eso no solo implica, vuelvo a repetir, desde el punto sexual, sino, ¿sabes qué? Párate temprano porque pues hay que ir a la escuela, entonces, y en la tarde llega y haz la tarea. Y esto va en general, ahora sí,
a cualquier género, ¿no? O incluso a cualquier edad, donde sí, creo que a veces hay ciertas educaciones que pueden ser un tanto, yo las conozco como coercitivas, pero como demasiado orillantes, ¿no? Asfixiantes. Crece muy rápido, ayúdame con la familia, ayúdame con tus hermanos, ayúdame con tus tíos, ayúdame con toda la familia, ¿no? Porque al final es también lo que nos dicen. Las mujeres pueden con todo. O incluso los hombres de la casa deben de poder con todo. Y al final es una responsabilidad enorme que le asignan a lo mejor a alguien muy joven. Y nos damos cuenta que entonces ya no disfrutamos cada etapa de nuestra vida. Muchas veces en mi práctica profesional como psicóloga, que he atendido, la verdad, pocos adolescentes, pero me han llegado, me ha tocado ver estos casos, ¿no? Donde efectivamente los papás les piden que crezcan rapidísimamente porque necesitan apoyo, ¿no? Apoyo desde económico hasta apoyo moral, apoyo. Y no está mal, creo que el ir asignándonos también ciertas responsabilidades nos da elementos en la vida. Pero al momento de que nos damos cuenta que esos elementos también nos impiden o nos truncan por completo la bella capacidad de recordar que o somos niños o somos adolescentes, que solo vamos a tener una etapa en la vida para hacer todo lo que queramos sin una consecuencia como tal. No, pero aparte lo cuentas con un sabor. Tener la libertad de saber que alguien más nos puede apoyar. Obviamente, si un adolescente de 15, 16 años, entonces tiene que asumir un papel que no le corresponde en su etapa de vida, donde a los 15 y 16 años es para que cometamos errores, para que conozcamos gente, para que realmente podamos ir generando una personalidad donde vamos aprendiendo lo que nos es útil y lo que no. Y muchas veces pasamos de largo como ese adolecer y entonces ya no aprendimos ciertas cosas que posteriormente a lo mejor 30, 40 años queremos vivir. O incluso nos damos cuenta que entonces pues no tenemos o no tuvimos esa oportunidad de jugar, perdón por la expresión, de cajetearla, ¿no? Así ya más no poder. Y que entonces me tocó llevar el control a todas las áreas de mi vida. Y eso implica la parte de los sentidos. Eso implica, obviamente, la parte de la sexualidad. Eso implica la parte de ser sensual, de ser sexy, de ser juguetona. Porque creo que también parte del erotismo es eso, es poder estimular mi mente, estimular mis sentidos. A lo mejor con cosas demasiado básicas, como yo lo vería, como a lo mejor una pluma para jugar. No una pluma de escribir, traigo ejemplitos, ¿verdad? A lo mejor una pluma, esta la verdad me costó 10 pesitos en uno de esos de una papelería, creo. Y entonces dije, ¡ay, qué padre! Honestamente me gustan como mucho las cositas de papelería, entonces la verdad al momento que la compré nunca pensé poder a lo mejor darle otro uso, hasta que en algún momento se dio la oportunidad, ¿no? Entonces de eso se trata. A veces tenemos en casa cosas de las cuales podemos comenzar a explorar la parte del juego. El erotismo se trata de estimular la mente, se trata de jugar con nuestros sentidos. Y podemos iniciar de manera personal, porque también a veces consideramos que el hacerlo en compañía es solo la única manera de explorarlo. Es solo la única manera de disfrutarlo. O incluso decimos, oye, pues es que no, o sea, sin pareja como que el explorar pues no está padre, ¿no? Entonces, a veces les digo, ¿cómo le podemos dar la dirección
de cómo llegar a un lugar a alguien si nosotros no sabemos cómo llegar, si nosotros no sabemos cómo dar las indicaciones. Entonces, hoy les invito a eso, ¿no? Exploren o incluso sean conscientes, identifiquen el día de hoy qué tan conectadas están con su cuerpo, qué tan conectadas están con la sensibilidad que puede tener su cuerpo. La piel creo que es el órgano más grande, más estimulable, ¿sí? Entonces, creo que muchas veces no somos conscientes de ello. No somos conscientes de que incluso una caricia en el cabello puede ser sumamente erótica o sensual. Que incluso el hecho de jugar a lo mejor con las temperaturas, ¿no? Cuando nos bañamos, no sé, encender a lo mejor la regadera muy caliente y al final fría, nos va a energetizar. Eso también es explorar los sentidos. No hablando solamente de, vuelvo a repetir, una cuestión genital, que también es importante. Y menciono que es importante porque no es necesario que contesten, ¿no? Pero sí a lo mejor que lo vayan considerando. ¿Cuántas personas, o más bien cuántas mujeres, a veces tenemos temor o incluso a veces sentimos que masturbarnos es un elemento infructuoso, ¿no? O que simplemente a lo mejor es vergonzoso, o a lo mejor no sentimos tan rico, o que simplemente no hemos podido conocer como tal todo lo que implica nuestros genitales, ¿no? O incluso los consideramos como sucios. Y entonces desde ahí ya hay un rechazo a disfrutar 100% nuestra feminidad. A abrazar como tal todo lo que implica ser mujer. Con sus bemoles, ¿no? Como muy a lo mejor unos no tan buenos, si nos vamos como a esta cuestión o a este lado de los cólicos, de tener que padecer malestares femeninos. Entonces, a lo mejor por ese lado no está tan padre, ¿no? Creo que nadie podría decir, sí, me encanta tener cólicos, ¿no? O sea, obviamente no. Pero creo que de igual manera también tenemos el otro lado donde el cuerpo femenino como tal está preparado para, en un solo acto sexual, tener hasta 8 o 10 orgasmos. Y entonces es cuando la ciencia nos dice, sí, disfruta, explora. Y entonces llegamos a casa y decimos, ¡ay! A lo mejor ni siquiera sé si realmente he experimentado un orgasmo en toda mi vida. Y ahí es donde viene a lo mejor como el choque cultural, por así decirlo, donde por un lado efectivamente creo que la sociedad en las últimas décadas intenta ser más abierta en cuanto a cómo la mujer vive su sexualidad, a cómo la mujer vive el erotismo, en cómo nos dan hasta cierto punto el derecho de experimentar y de explorar. Pero por otro lado, también existe el juicio, también existe hasta cierto punto la manera en que no nos podemos sentir plenos de disfrutar al 100%, donde efectivamente no estamos tan abiertos, tan abiertas a que no nos importe la opinión del otro, a que incluso no nos importe la opinión de personas cercanas, como a lo mejor nuestra familia, ya sea por nuestras preferencias, por nuestros gustos. A lo mejor he querido experimentar ciertos aspectos que la sociedad no ve como normales. Voy a mencionar un aleatorio, ¿no? Que creo que a partir de lo de
esta película como muy nombrada de 50 sombras de Grey, he de decir que empezó como muy sonado esto de sí, vamos a experimentar el sadomasoquismo, ¿no? Y aunque por un lado, sí, efectivamente, qué bueno, explora, diviértete, pero a veces también creo que nos venden una idea falsa de cómo experimentarlo. Obviamente, pues dentro de esta fantasía que vemos en la película, donde pues el hombre millonario, ¿no? Prácticamente le ofrece un contrato, ¿no? Y eso es como, sí, haz conmigo lo que quieras, o sea, es un riesgo. Y hablo de es un riesgo porque incluso muestra una actitud en la cual nosotras nos debemos de colocar. Y creo que de eso no se trata. No se trata de que intentemos apegarnos, y lo menciono de esta manera porque en esa temporada de decir que muchas personas, amistades y pacientes me llegaban con el, no, pues es que intentamos esto, pero no nos salió, incluso salí lastimada o me sentí denigrada. Y entonces, pues no hubo ni una preparación previa, y hablo de una preparación personal previa, como el asimilar hasta dónde son mis límites, y por eso es que hago el hincapié de la importancia de explorar nuestro cuerpo, de explorar nuestros límites, de saber hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar con mi pareja y hasta dónde de plano no, hasta dónde mis complejos me impiden disfrutar 100% mi sexualidad y hasta dónde efectivamente yo estoy dispuesta a retarme a mí misma, a lo mejor a superar esos complejos. Vuelvo a repetir, al final la sensualidad y el erotismo tienen que ver 100% con una parte sensorial. Y la única manera en que absorbemos esas sensaciones es mediante la piel, mediante el tacto. Y entonces, ¿qué mejor manera de aprender a tocarnos? Y vuelvo a decir, no solo hablo de una cuestión genital, sino incluso cuántas veces a lo mejor no estamos sumergidas en tantas cosas, en tantas actividades, que se nos va por completo el reconocer que me duele la espalda, que incluso la varilla del brasier se me está encajando, o que me estoy poniendo ropa demasiado entallada porque la cuarentena ya me hizo subir una talla. O sea, algo tan sencillo. Y digo sencillo porque es algo en lo que a lo mejor podríamos estar supuestamente más habituados a identificar en nuestro físico, en nuestro organismo. Pero algo como eso es lo que incluso nos ha costado trabajo conectar. Entonces hoy les invito a eso. Conecten desde el cómo se sienten con su cuerpo. Conecten desde el cómo viven estos complejos que todas tenemos. Desde la cuestión del peso, las cicatrices, la piel, la resequedad, las arrugas. O sea, es algo normal. Pero creo que ya no es normal cuando esto nos impide ser felices y plenas. Cuando esto a lo mejor nos acompleja lo necesario para decir, no me voy a poner un traje de baño. O cuando voy a la playa prefiero poner una playerota, ¿no? Caray, pues ¿por qué? O sea, ¿de qué tiene de malo el ir a la playa, ponerte tu bikini si quieres un bikini, sentir cómo la ola rompe en tu cuerpo? O sea, son sensaciones. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la parte genital. Entonces, consideraba muy importante dar este tema respecto a lo que implica el placer, a lo que implica el displacer, a lo que implica tener y adquirir y aprender a buscar mi propio placer. Y eso va desde el hecho de decir, hoy tengo antojo de un helado. Y entonces llegas a tu casita, te quitas tus zapatitos, vas al refrigerador, agarras tu botecito de helado, vas a tu camita, te acurrucas, y entonces ahí tú ya estás jugando con estas sensaciones. Ahí tú ya te estás regalando la oportunidad de experimentar
o incluso de brindarte placer. Si posteriormente a esto a ti te interesa explorar en otra parte o en otra área de tu placer, también se vale. Y a lo mejor hoy es darme una tarde de helado. Mañana a lo mejor es regalarme el asolearme o el broncearme en la playa en bikini. Tal vez pasado mañana es autoexplorarme y masturbarme. Y entonces así es como vamos subiendo de nivel. No podemos llegar a meternos de lleno al, sí, mañana me compro un vibrador, o sea, y lo voy a ocupar tarde, día y noche. O sea, no exageremos, ¿no? O sea, explorar también implica ir viendo cuáles son mis límites. Y si nosotros no reconocemos de qué manera me siento cómoda explorando mis límites, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir otra persona a decirme, ese es tu límite y ese no. Y entonces es cuando me voy a dar cuenta que en algún momento hice cosas que yo no quería. O hice cosas que a lo mejor me sentí obligada a hacer. O que a lo mejor un día dije, sí, claro, me encantaría explorarlo, ¿no? Qué padre, sí. Y a la mera hora fue como, ay, no, ¿por qué dije que sí, no? O sea, creo que no lo pensé bien. Y entonces se trata de eso, se trata de yo identificar qué me genera sentirme cómoda con mi cuerpo para así poder retarme a mí misma a buscar el placer de la manera que más me acomode, que más me plazca, que más me guste. El poder efectivamente reconocer cómo funciona y qué le acomoda muchísimo más a mi cuerpo. De eso se trata el erotismo, de la búsqueda de placer mediante nuestros sentidos. Y creo que es hasta cierto punto muy padre el saber o el reconocer que a lo mejor ya vivimos en un siglo muchísimo más adelantado en cuanto a veo una erótica en cada esquina prácticamente, ya están como los Oxxos, ¿no? Entonces, ok, qué padre. Ahora mi pregunta sería, ya lo están haciendo mercadotecnia, ¿no? Pero realmente cuántas a lo mejor son clientas asiduas a ir a una erótica. A lo mejor no a comprar, a chismosear, así como vamos a ver zapatos. No voy a comprar nada en Dorothy Gaynor, pero bueno, voy a ver qué hay, ¿no? O sea, ¿lo hacemos habitual en nuestra vida? ¿Realmente estamos como con esta disposición? Y lanzo la pregunta como en este sentido de ir reflexionando si realmente hay espacios en los cuales podemos darnos esa oportunidad de retar ya no a nosotras mismas, sino a la sociedad. ¿Sí? Entonces, creo que el tema puede ser muy largo, muy extenso, ¿no? A lo mejor el día de hoy solamente doy como una embarradita. Y créanme que me encantaría que el día de hoy, que veo muchísimas más personas conectadas, me digan sus inquietudes, las temáticas que desean que haya en este espacio que ha sido 100% creado para ustedes.